cómo funciona nuestro espíritu, para entonces saber cómo el Espíritu Santo va a funcionar a través de nosotros. Y eso es un tema muy importante, porque si nosotros no conocemos nuestro espíritu, podemos entonces relacionarlo con el alma, en la función del alma, y realmente no estar dejándonos guiar por el espíritu. Es importante separarlo, porque aquí la única parte que realmente tiene que funcionar es la del espíritu, porque ese fue el diseño original. Y vamos a estar explicando esto un poco más adelante. Pero queremos leer en 1 Corintios capítulo 2, vamos a buscar desde el versículo 11 en adelante. Desde el 10 en adelante. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 en adelante. La palabra de Dios se van a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Ok. Ya le dije ya que el tema va a ser la importancia del Espíritu. Pero vamos a hablar un poco más de lo que es. Sabemos que todo va a funcionar a través de la guianza del Espíritu Santo. Pero tenemos que comprender lo que pasó en nuestro espíritu. Cómo nosotros andábamos cuando antes de nosotros poder tener esa nueva creación en Cristo Jesús. Y para nosotros poder entender eso tenemos que irnos, indiscutiblemente tenemos que irnos a Génesis. Génesis es importante porque Génesis te va a decir en el capítulo 2, allá, cómo realmente el hombre fue creado. Pero también tenemos que irnos un poco más atrás. Tenemos que entender que cómo Dios desde antes de la fundación del mundo se dispuso a crear una creación. Y eso Pablo lo habla en su carta. Cuando nosotros leemos, sabemos que el plan de Dios, que el pacto de Dios, el pacto eterno, no empezó cuando el hombre fue creado. Dice la Biblia que fue desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, tenemos que tener esto en cuenta para entender mucha parte de las Escrituras. Nosotros tenemos que saber que ese plan, que ese propósito ya estaba mucho antes de él crear todas las cosas. Ahora, cuando Dios decide crear con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo todas las cosas, lo primero que pasó fue que él vio todas las cosas primero, antes de que fueran creados. Nosotros sabemos eso, por eso es que vemos que en Romanos 8:29 dice: a lo que antes conoció también lo predestinó. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que él conoció todas las cosas. Él tiene la presciencia. La presciencia de Dios es un conocimiento anticipado. Antes de que las cosas suceden, él la conoce. Y tenemos que saber eso, porque eso nos va a ayudar a entender entonces cómo Dios se dispuso a crear toda la creación, sabiendo entonces cuál iba a ser la consecuencia que iba a estar sucediendo en el planeta, en el mundo, en la creación creada, todo lo que sucedió. Y entonces él se dispuso en su corazón a hacerlo. Él sabía que al final de todo lo, cuando él lo vio que era puro, que era santo, que era una iglesia gloriosa, una creación gloriosa donde él podía tener su propósito. Sabemos que Dios creó los ángeles, hizo los cielos y la tierra al principio, dice la palabra de Dios, pero que creó los ángeles también. Ahora, cuando Dios crea los ángeles, él, al ver que su criatura principal que iba a crear era nosotros, él se dispuso realmente a ver, y cuando vio todas las cosas, vio que el hombre iba a caer por la desobediencia del mismo hombre. Él se dispuso a hacer una criatura que fue los ángeles.
El problema es que Dios también vio que cuando Él creara los ángeles se iban a rebelar contra Él. Pero su objetivo principal era el hombre. Si usted sabe eso, usted tiene que sentirse, mire, bien. Porque no hay una criatura creada como nosotros. Usted sabe lo que dio crear los ángeles, pero los ángeles ya se rebelan contra Él, la tercera parte de los cielos. Pero Dios decidió crear una criatura inferior de a ellos, inferiores que los ángeles. Pero que esa criatura era la que Él tenía pendiente para Él morar en ella y para Él gobernar con ella. Eso Él no lo decidió con ni los ángeles ni con ninguna criatura que Él creó sobre el planeta. Simplemente se enfocó en el hombre. Y a este hombre lo iba a hacer a imagen y semejanza de su Hijo amado. O sea que hacerlo a imagen y semejanza de Dios ninguna criatura tenía la semejanza y la imagen de Dios. Por lo tanto, Él decidió eso. Yo no sé, ni la Biblia quizá lo relate, de que esa rebelión que tuvieron los ángeles a lo mejor era por esa motivación que Dios tenía, porque era una criatura realmente que iba a portar la imagen de Dios, que iba a tener la esencia de Dios, para que entonces esa criatura fuera lo que gobernara juntamente con Él. Porque si usted ve todo el plan de Dios, desde antes fundar la fundación, pero usted ve todo el plan de Dios en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, al final todo se trata en que tenía una criatura donde iba a ser un pueblo de Él, donde Él iba a poder hacer morada, donde Él iba a gobernar junto a ese pueblo. Imagínense, Él podía determinar eso con los ángeles que se quedaron allá y que le fueron fieles. Pero Él determinó morar, hacer una criatura especial. Esa criatura cuando tuviera la esencia, cuando ya tuviera ese cuerpo, que tuviera glorificado. Ustedes se dan cuenta que cuando Dios crea al hombre, lo hace del barro. En Génesis dice que lo hace del barro, del polvo no hace. Pero ese polvo, lamentablemente, no tenía, cuando Dios hace a Adán y Eva, dice que lo hizo a imagen y semejanza. Tenía imagen divina, semejanza divina. Y Dios dice en la Biblia que sopló aliento de vida y dice que entonces fue un arma viviente. Por lo tanto, si ustedes ven esa criatura comparándola con la criatura nueva que Él hizo ahora, es diferente. Porque aquella estaba hecha de lo que es el barro. Pero la nueva dice la Biblia que está hecha de piedra preciosa. Y eso somos nosotros. O sea que es algo diferente, es un material diferente. Aunque venimos con la esencia del barro, pero dentro de nosotros Dios se dispuso a hacer una criatura que no la tuvo nadie en toda la humanidad. Y se lo vamos a demostrar a través de la palabra. Cuando Dios hace al hombre, lo hace a imagen y a su semejanza. En esa imagen y semejanza era una imagen y semejanza divina. El hombre portaba lo que se llamaba un cuerpo, un alma y un espíritu. Ahí cuando Dios sopla, ustedes se dan cuenta que cuando Él sopló aliento de vida, de donde se forma entonces el alma. Cuando hay ese choque de ese aliento de Dios, de ese espíritu de Dios que viene ahí, sopla y se introduce a ese barro que estaba ahí, es lo que forma entonces un alma viviente. Pero Dios, ese hombre estaba perfecto. Podía manifestar a Cristo, podía manifestar a Dios, tenía la semejanza divina. El problema era que no tenía la naturaleza divina. Eso nada más la tenemos en la iglesia. Y yo les voy a demostrar por qué no tenía la naturaleza divina. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo, tenía un cuerpo, como yo dije, un alma y un espíritu. Ahora, ese espíritu que es lo que queremos tener la importancia que tiene nuestro espíritu. ¿Cuál fue el objetivo de crearlo? Recuérdense que cuando usted va a crear algo, un ejemplo, si usted va a hacer una casa, hay un objetivo por hacer la casa. Usted no hace una casa para dejarla ahí y decir qué bonita está la casa. Usted la hace porque esa casa debería estar ocupada por algo. Amén. Alguien va a tener que ocupar esa casa que se hizo. Por lo tanto, es importante hacer una casa bien elegante, bien bonita. Una casa que realmente cuando se entra en ella, nosotros podamos ver su belleza, nosotros podemos experimentar, nosotros podemos tener todas las cosas de valor que nosotros podemos tener, guardarla ahí. Imagínense que usted no tenga casa, se quede afuera. Y que usted tuviera muchas cosas de valor, pero no tiene dónde tenerla y está en un lugar abierto. Usted sabe que eso no le va a durar mucho tiempo a usted. Por lo tanto, siempre se hace un objetivo. Ahora, cuando Dios hizo al ser humano, Él lo quiso hacer con un objetivo. Era la casa que Él deseaba. Era lo que se llama ahora el templo. Era el templo que Él deseaba. Él lo hizo con un propósito. Y el propósito era que Él pudiera morar dentro de ella. O sea, lo cual no había ninguna criatura sobre la tierra con el cual Dios la creó, que era para que morara Dios a través de ellos. Ni siquiera los ángeles.
Y eso es algo que nos tiene a sentir a nosotros y decirnos, wow, qué maravilloso es eso, que Dios pensó en una criatura inferior que los ángeles para que Él hiciera su casa y morara en nosotros. Amén. Y de eso se trata toda la Biblia. Cuando usted ve desde Génesis hasta Apocalipsis, de eso se trata. Se trataba de que Dios quería morar en alguien. Dios estaba buscando un templo, no hecho de mano. Y ahí era donde estaba el objetivo. Todo se trata de eso. Y al final, cuando usted ve Apocalipsis, se trata de que el templo, que la nueva Jerusalén, que la ciudad, que la novia, o sea, Dios la llama de diferentes formas, pero al final todo era para estar con ella. Y eso nos hace sentir a nosotros gozosos. Y tenemos que entender eso. Porque si no le damos la importancia de nuestro espíritu, la importancia que tiene nuestro espíritu, entonces nosotros no vamos a saber realmente qué es lo que portamos. Por eso es bueno, si usted quiere saber, escuchen el mensaje que predicó Víctor la otra semana, donde él hablaba de esa importancia, de ese tesoro. Yo le quiero hablar entonces de ese espíritu que realmente porta una importancia para Dios. Y cuando Dios crea al hombre, todo estaba bien, todo estaba perfecto. Ahora, ¿qué ocurre ahí? Dice la palabra de Dios que Dios le dice al hombre que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero que había un árbol que ellos tenían y podían comer. Ese era el árbol que realmente representaba a Cristo. Dios hizo el Edén. Dice que Él hizo en el huerto del Edén. Cuando se habla del huerto del Edén era un sitio, pero ese era el huerto, un sitio. El Edén lo que significaba era deleite. Era donde el hombre podía gobernar desde ese punto. Era el punto de reunión, el punto que realmente tenía vida. Era el punto donde estaba el árbol de la vida. Que si el hombre podía experimentar de ahí, ellos iban a poder tener la naturaleza de Dios. Recuérdense que cuando Jesucristo viene aquí a la tierra, Él lo que habla mucho es de comer. De que el que lo coma Él, del que beba su sangre. Todo se trataba de un alimento. Que si usted podía experimentar a Cristo dentro de usted, usted iba a poder tener su naturaleza. Usted iba a poder crecer espiritualmente, iba a tener una naturaleza divina. Entonces el hombre se le dio la oportunidad cuando lo creó. Ellos tenían la oportunidad de tener esa naturaleza divina. Ellos podían comer de ese árbol y tener vida eterna por los siglos de los siglos. Pero fue engañado y sabemos eso por la serpiente. Entonces cuando él fue engañado, el hombre no estaba diseñado para saber lo bueno ni lo malo. El hombre tenía realmente una semejanza divina, tenía imagen divina, tenía todo eso, todo lo necesario. Y ese espíritu que Dios puso en el hombre, que lo dice cuando usted se lee a Proverbios 20:27, usted se va a dar cuenta que ahí dice, la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. O sea que cuando Dios hizo el espíritu del hombre, lo iba a poner como una lámpara. Era una lámpara, dice que la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. O sea que tenía un objetivo ese espíritu que Él puso en el hombre. Eso era como, Dios quería hacer un envase que realmente lo manifestara a Él. Era como cuando usted ve un bombillo. Usted tiene un bombillo ahí y usted se da cuenta que el bombillo tiene su forma. El bombillo por sí solo usted le puede decir bombillo. O sea que ese bombillo, de la única manera que puede lograr su objetivo y se creó, fue por una condición. La condición del bombillo era que él tenía que manifestar algo. Él estaba ahí no para hacer un bombillo simplemente, sino para conectarse de algo que le iba a transmitir una luz que él tenía que manifestarla hacia afuera. Y podemos pensarlo igual que lo que Dios pensó en nosotros. Fue la misma cosa. Era crearnos a nosotros para que Él pudiera venir y portarse dentro de nosotros para que nosotros lo pudiéramos manifestar a Él. Santo Dios. O sea, Dios sabía todo lo que Él estaba creando con el objetivo que lo estaba creando. Por eso que usted ve cuando le está orando al Padre allá en Juan, Él dice, Padre, que ellos, permite que ellos sean uno, igual que tú, como tú y yo somos uno. Esa gloria que yo tenía antes de la fundación del mundo, que ellos también la tengan contigo y conmigo. Por lo tanto, todo se trataba de eso. Había un plan desde antes de la fundación del mundo donde se quería manifestar todo lo que se manifestaba allá arriba. Ese amor que había entre el Padre, que había entre el Hijo y el Espíritu Santo. Dios quería crear una criatura que pudiera manifestar lo mismo aquí en la tierra. Ahora el hombre pierde su objetivo. ¿Por qué el hombre pierde su objetivo?
Porque lo principal en el hombre era el espíritu. Y cuando el hombre desobedece y no come del árbol de la vida, sino que come del árbol del conocimiento del bien y del mal, ahí es donde esa parte del espíritu muere. Cuando Dios crea ese espíritu era para que Dios hablara a través del espíritu del hombre y el alma pudiera entonces recibir señal, recibir la información, recibir el entendimiento de lo que Dios quería y solamente tenía que guiar al cuerpo, y ellos tres eran uno porque podían darse dirección uno a otro, pero el que tenía que gobernar era el espíritu a través del espíritu de Dios. Dios tenía lugar donde el hombre podía comunicarse con él. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando el hombre le muere esa parte, ya el hombre no puede comunicarse con Dios. Santo Dios. Perdió realmente esa esencia, la lámpara de Jehová, que es el espíritu del hombre, se muere. Lo único que queda activo en ese espíritu es la conciencia. Ustedes saben que el espíritu está compuesto por la intuición, la comunión y la conciencia. El hombre ahora lo único que le puede trabajar un poco es la conciencia y no totalmente en su esencia. Ese espíritu que Dios había creado en el hombre era el que podía gobernar, era el que tenía todo el poder y ejecutar la acción que Dios le daba. Pero ahora queda sin esa intuición, que es el conocimiento que viene de Dios. Es un conocimiento cuando Dios te habla en tu espíritu, que tú sabes que lo que tú estás aprendiendo, que lo que te está llegando a la mente, no fue porque tú estudiaste en un instituto, no fue porque tú leíste mucho, no fue por nada de eso, sino que viene esa comunicación, esa información, eso viene de allá. Por eso es que Pablo siempre vivía orando, que estoy orando para que Dios le dé sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, él sabía que la intuición en el espíritu del hombre podía haber un saber del espíritu que no tenía que ver con el saber del intelecto del hombre. Eso hay que entenderlo. Porque si usted entiende eso, usted va a saber que hay una forma de Dios hablarte en tu espíritu y hay una forma de tu alma poder tener conocimiento y una forma de tu alma pensar y dejarse llevar por los deseos de la carne. Y usted entonces va a tener que saber cómo usted puede distinguir entre esas dos partes. Ese es donde muchas veces nosotros hemos fracasado, por no conocer realmente cómo opera nuestro ser. Sabemos simple y llanamente que nosotros estamos aquí, conocemos a Dios, recibimos la salvación y nos quedamos ahí sencillamente. Lo que queremos tener experiencia espiritual. Pero la experiencia que debemos tener es la vida de Dios en nosotros. Aleluya. Para entonces nosotros manifestarlo a Él. Amén. Y entonces muere espiritualmente el hombre. Ahora el hombre se encuentra en una condición que no importa, porque cuando él come dice que se despierta entonces la parte del alma. Porque en el alma está la mente, las emociones, la voluntad. Esa parte empieza a desarrollarse y no era la que estaba supuestamente a ser la que guíe esa creación que Dios creó. Esa parte le pertenece al alma, al yo. Y ahí es donde el hombre entonces Dios le dice que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coma morirá. ¿Por qué morirá? Porque ahora iba a perder la señal del espíritu y iba a recibir entonces un conocimiento que era del alma. Ahí es donde se iban a desarrollar entonces la mente humana, donde tú puedes aprender por lo que ves, por donde tú puedes aprender por lo que oyes, por todo lo que te enseñan. Tú vas a la universidad, te hacen ingeniero, tú puedes ser arquitecto y puedes hacer edificios. Tú aprendes a través del intelecto del alma. Pero la del espíritu es la que se necesitaba, era la que Dios le interesaba guiar al hombre. Gloria a Dios. Vemos que en esa importancia del espíritu era tan importante que Dios lo considera como su creación, como el cielo y la tierra. Le da la misma importancia del cielo y la tierra a ese espíritu que Dios creó. ¿Usted sabe lo que es eso? Cuando usted va y se lee, vamos a leerlo, en Zacarías. Zacarías 12:1 dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. O sea, oiga la importancia que Dios le da a eso. Dice ahí Zacarías 12:1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos.
Y dice, y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. O sea que Dios formó el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que extiende los cielos, funda la tierra. Recuérdense que Dios creó los cielos por la tierra. Y Dios creó la tierra por el hombre. Y Dios creó al hombre y su espíritu por Dios. Porque Él quería morar en el hombre. O sea que Él tuvo que crear primero los cielos. Luego tuvo que crear la tierra. Luego tuvo que crear al hombre y su espíritu. Porque el objetivo era que Dios morara en el hombre. Oiga la importancia que Dios le da a esto. Tiene que crear tantas cosas para formar algo donde Él quería ser morada. Eso es importante. O sea, cuando usted ve eso, mire, si usted se lee Isaías 42:5, también dice casi lo mismo. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que lo despliega, el que tiende la tierra y su producto, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. O sea que cuando Dios hay que saber esa importancia. Por eso le estamos hablando de la importancia del espíritu del hombre, que era la parte donde Dios quería morar. Era la parte donde Dios quería tener su trono en el hombre, para que el hombre sea guiado y lo manifieste a Él. Porque el objetivo nunca fuimos nosotros tampoco. Para que usted ahora no vaya a levantarse el cuello y pensar. El objetivo era que Cristo. Por eso es que cuando usted lea a Colosenses dice que Él es el todo por todo y en todo. O sea que todo lo que Dios creó pensó en el Hijo. Y dijo, yo tengo que crear una creación que pueda entender realmente lo que está sucediendo aquí arriba. O sea, cuando Dios creó al hombre y a los ángeles, Él no lo creó porque Él se sintió solo. Yo quiero que usted entienda eso. Él lo dijo allá arriba, Espíritu Santo, Jesús, tenemos que hacer una reunión. Nosotros estamos solos aquí y necesitamos una creación que nos adoren, porque estamos aquí con una soledad. No. Yo se sentía bien. Por eso es que Jesucristo, cuando dice que se haga su voluntad, Él dice, Padre, como esa gloria que tú y yo teníamos desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. O sea, ni siquiera había fundado el mundo. No había hecho los ángeles. No había hecho el hombre, ni la tierra, ni los cielos. Y Dios entonces, ellos se sentían bien. Era un amor tan profundo que Dios lo que quería era expresarlo. Y crear una criatura que realmente pudiera manifestar lo que había allá. Ahora, cuando Dios vio toda su creación, desde antes de crearla, Dios dijo, esto es bueno. Aunque tenga que sacrificar a alguno, pero es bueno. Aleluya. Y por eso que usted ve que entonces Romano empieza a hablar de que Él hizo un vaso para honra y uno para deshonra. O sea, no fue que Dios planificó desde el principio, voy a ser gente mala y voy a ser gente buena para honra mía. No, fue que Él vio que en el plan de Él fue intervenido por el enemigo. Él vio que el hombre, que Dios lo creó perfectamente, le falló. Pero Él dijo, yo voy a seguir hacia adelante. Porque hay un grupo de hombres, hay un grupo de mujeres, hay un grupo de criaturas que van a aportar mi imagen y que yo voy a poder conseguir realmente mi objetivo. Y aunque tenga que sacrificarlo. En ese sentido, Él lo llamó entonces vasija para honra y deshonra. Y eso es interesante, porque cuando nosotros sabemos esto, nosotros realmente nos vamos a gozar. Romanos 9, 21, 23 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso, dice, de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y para hacer notorio la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. O sea que Él la preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Él preparó un vaso que era para honra, para Él mostrar, poner su gloria. La gente dice que Dios no comparte su gloria con nadie, pero con la única persona que Dios comparte su gloria es con su pueblo, con su iglesia. ¿Usted sabe por qué? Porque fue a precio de sangre. Jesucristo la hizo con la misma naturaleza de Dios.
Y Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Por lo tanto, la gloria, si Jesucristo está ahí como parte del cuerpo, la gloria de Él tiene que estar dentro de nosotros. Y eso es interesante saberlo. Mire, cuando Él dice así, aquí, para hacer notorio de la riqueza de su gloria, la mostró con los vasos de misericordia. Pero en el 21 dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma vasija. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? De la misma vasija que yo hice el hombre, de esa misma vasija sin cambiarla, con ese barro que yo lo hice, se van a multiplicar todo. Pero al final, de ahí de ese barro, yo voy a sacar una vasija para honra. Eso fue el principio. Eso fue cuando viene Cristo aquí a la tierra, que lo introduce en un cuerpo de barro, María, y de ahí saca realmente este hombre perfecto, Jesús, que es el Cristo. Por eso dice la Biblia que hijo nos he dado, niño nos ha nacido. Un niño nos ha nacido fue Jesús. Hijo fue dado fue Cristo. Cristo siempre ha existido. Jesús, Él lo creó en el vientre de María como hombre. Pero por eso después, cuando Él asciende, que muere y resucita, se le llama entonces el Espíritu vivificante en 1 Corintios 15:45. O sea que ahora ese Espíritu vivificante es el que le va la vida a la nueva creación. Y eso es lo que tenemos que entender. Ok. Entonces, en Job 32:8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, el soplo del omnipotente le hace que entienda. O sea que ese soplo que Dios dio, dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, Job 32:8, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. O sea, cuando Dios creó al hombre, lo que está diciendo es que Él lo creó con un espíritu. Y que ese espíritu podía entender y comunicarse con Dios y le hacía entender al alma. Y el alma entonces le comunicaba al cuerpo y ejecutaban. No había forma, estaba todo en control. No necesitaba el hombre saber lo bueno y lo malo. Pero ahora resulta que el hombre sabe lo bueno y lo malo. Y en esa condición del hombre, de tener la muerte espiritual donde Dios no puede estar ahí dentro de él dándole señal, es que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No había forma que el hombre pudiera agradar a Dios en esa condición. Si usted se va a Romanos 8:6, Romanos 8:7, le va a decir que el hombre no puede agradar a Dios según la carne, ni tampoco puede. Y cuando hablamos de la carne, no estamos hablando de que si está cometiendo pecado o no está cometiendo pecado. No importa lo bueno que haga en esa condición. El hombre no puede agradar a Dios, eso es lo que está diciendo. Tenía que haber una nueva creación nueva. Una nueva creación que realmente pudiera ser poderosa para poder volver a ser y tener la imagen de Cristo y que pudiera cumplir y hacer la voluntad de Dios. No sé si usted le va agarrando ahora la esencia. Por eso que usted ve que desde el Antiguo Testamento, desde que Dios formó al hombre hasta que Jesucristo vino y hizo la nueva creación, ningún hombre era digno de poder llevar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios dice que venía sobre el profeta, que venía sobre el rey, que venía sobre el sacerdote, pero no podía estar en toda la multitud y además venía sobre. Ahora, cuando Dios hace la nueva creación, ahí es donde ustedes tienen que entenderlo. Cuando Dios hace la nueva creación, dice que la hace de su esencia, de Dios. Lo dice Juan 1:13. Que no somos engendrados de carne ni de sangre, sino de Dios. O sea, si somos engendrados de Dios, entonces podemos tener la capacidad. Y ahora Dios devuelve la capacidad en su espíritu. Pero ahora esto es una creación diferente. Porque en 1 Corintios 15:45 dice que Adán era un alma viviente. Y que Cristo, el postrer Adán, era un espíritu vivificante. Por lo tanto, Adán desde el principio fue un alma viviente. Que tenía semejanza divina, pero no tenía la naturaleza de Dios. Y ahí es donde viene la situación ahora nueva. Que Dios hace una nueva creación. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Esa nueva creación que había hecha de un alma viviente ahora cambió a una creación, una nueva creación con la esencia de Dios. Y eso es importante. Porque si Dios
se hizo hombre. Entonces Él agarró y hizo al hombre Dios. No sé si usted entendió eso. El Dios se hace hombre para que el hombre sea un hombre que tiene la naturaleza de Dios. No tenemos la divinidad de Él, pero tenemos su esencia. Y en esa esencia es donde Dios dice y ve su iglesia allá en Apocalipsis sin mancha y sin arruga. ¿Sabe cómo Dios la ve ahora? Es sin mancha y sin arruga. Nosotros que la vemos mal. Pero Dios prometió que su iglesia no iba a prevalecer contra la puerta del infierno. O sea que esa naturaleza que Dios hizo es tan poderosa. Y yo quiero que volvamos al principio donde leemos, para que usted pueda entender. Porque yo sé que yo lo que estoy en la introducción, luego cuando yo pueda voy a dar un mensaje donde entonces le voy a enseñar entonces en esa importancia del Espíritu, cómo usted puede operar en el Espíritu. Cómo usted puede agarrar y alimentar ese espíritu de tal manera que usted pueda identificar cuándo es el alma que está pensando que quiere actuar, cuándo es el espíritu. Cuáles son esas armas que nosotros podemos utilizar para ejercitar el espíritu. Y ahí será importante porque realmente muchas veces nosotros nos vemos con ese choque de esa alma que todavía quiere estar en su misma forma, de seguir haciendo su mismo deseo. Pero que hay un espíritu, una nueva creación que está en nosotros que lucha en contra de eso. Que está ahí y que realmente es la que debe estar dominando. Pero muchas veces no dominamos porque no sabemos cómo podemos identificar una voz de la otra. Pero en 1 Corintios dice, y leemos nuevamente, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? O sea que cuando el espíritu del hombre estaba en él, él podía escudriñar su corazón. Él tenía una parte que se llama la conciencia. Tiene una parte que se llama la conciencia, que sabe cuando está mal, aunque lo oculte hacia los demás. Hay algo que su interior le dice, las cosas que están mal dentro de él. Dice la conciencia, el hombre lo sabe. El problema es que a muchos se les cauteriza la conciencia. Hay algunos que andan en base a esa conciencia en un estado de culpabilidad, pero ellos saben que están mal, ellos saben que están haciendo cosas que no le agradan a Dios. Eso es importante porque ese tipo de personas lo que hace es que se restringen muchas cosas de hacer cosas que saben que están mal. Pero hay otros que no le importa y se derraman a eso, se cauteriza la conciencia de ellos. Y es ahí donde usted ve gente que realmente todavía puede andar con una moral y que tienen aquello, pero el problema es que no tienen la naturaleza divina. Solamente pueden conocerse ellos. Pero mire lo que dice más adelante. Dice, así tampoco nadie conoce la cosa de Dios sino el Espíritu de Dios. Y dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que nosotros ahora, el hombre tendrá un espíritu que lo reprende a través de la conciencia. Pero nosotros ahora tenemos un espíritu con una intuición, una comunión, una conciencia que realmente nos hace estar conectados con Dios. Por eso es que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 16 que el que se une a Cristo es un espíritu con Él. Ahora nosotros somos un espíritu con Dios en nuestro espíritu. El problema es que aunque tengamos ese espíritu y estamos llenos de esa unción del Espíritu, tenemos que aprender a andar en la vida del Espíritu. Pablo no habla de eso. Pablo no anda, que nos dice a nosotros en Romanos 8, y usted se lee ese capítulo completo, usted se da cuenta que lo que habla de vivir la vida del Espíritu. Y dice Gálatas 5:25, que si andamos en el Espíritu, que si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y nosotros muchas veces se nos enseña, es que para usted vivir en el Espíritu, usted tiene que, es cuando usted se muera y tenga un cuerpo glorificado, usted aquí abajo no lo va a poder lograr. No. Pablo dijo que nosotros podemos vivir la vida del Espíritu. Que hay una ley del Espíritu en nuestras vidas que nos puede gobernar. El problema es nosotros no tener ese conocimiento de cómo funciona. Por eso es que ahora nosotros lo mezclamos con la vida del alma y la del espíritu. Si un día estoy bien con Dios y estoy ayunando y Dios me usa con los dones, con aquello, la gente piensa que está en el espíritu. Pero si ahorita discutí con uno o le dije 2 o 3 cosas a alguien, estoy en la carne.
y lo mezclamos. Y pensamos que estamos carnales y necesitamos buscar más de Dios. Usted lo que necesita es saber separarlo. Como lo dice Hebreo 4:12. Dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Y penetra hasta partir el alma, los tuétanos y el espíritu. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, el alma separa todo. La palabra de Dios separa todo. Para que usted pueda saber que hay tres. Que está el cuerpo, que está el alma, que está el espíritu. Y que en esta nueva vida del espíritu usted pueda entonces recibir dirección del espíritu, guianza del espíritu y gobernar la otra vieja creación. Porque esa está inoperante, dice la Biblia. O sea, la que Dios hizo ahora es más poderosa que la que teníamos antes. Y el problema es que el creyente no lo cree. Pero no lo estoy diciendo yo, lo dice Romanos 6:6. Y si usted sigue por ahí, usted se da cuenta en Romanos 6, y lee todo eso, usted ve que la Biblia te habla y te dice, y vamos a leerlo para que usted tenga conciencia de que ese versículo que se nos está dando ahí realmente es un versículo que usted tiene que escudriñarlo, sabérselo, experimentarlo, vivirlo. Y la Biblia dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, o sea que usted tiene que saberlo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que de la única manera que usted no puede lograr eso si usted todavía vive en la carne. Cuando hablamos de vivir en la carne, es que la carne te gobierne. Porque no me venga ahora, yo sé que usted va a decir ahora que me está escuchando. Sí, pero vivimos la carne. Sí, pero tenemos una nueva creación del espíritu. Que para que esa no nos domine, dice la Biblia. El problema es que usted no sabe vivir a través de ella. Lo que Dios hizo, mire, lo que Dios hizo ahí con nosotros fue algo tan grande para que usted pudiera tener esa vida del espíritu. Mire lo que dice Zacarías 12:10. Oiga bien, en esa nueva creación del espíritu, la capacidad que tenemos con ella. Dice, Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Vuelvo y le repito. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea que Dios hace una promesa en el Antiguo Testamento. Saben que la Jerusalén somos nosotros. La Jerusalén es los gentiles, los judíos, lo de toda la persona que están en la nueva creación en Cristo. Somos la nueva Jerusalén. Lo dice en Gálatas 4, en los últimos versículos por ahí, le dice que nosotros somos la Jerusalén. Por lo tanto, él dice que esa nueva creación recibió la gracia. Esa nueva creación recibió el espíritu de oración para poderse comunicar con él. O sea que viene en el paquete. La vida del espíritu viene en el paquete de la oración. No es algo que usted ahora va a orar para ser espiritual. No, es que ella ya en sí está conectada con Dios y usted puede comunicarse ahí. Va a tener que estar 24/7 en comunicación con Dios para depender todo el tiempo de él. El problema es que la oración la hemos utilizado de una manera errada. Por eso no somos fructíficos. Pero yo no le voy a hablar de la oración en estos momentos. La idea es que en estos versículos que están aquí dice, en el versículo 13 de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 13, lo cual también hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y dice el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahí dice claramente que el hombre, cuando perdió esa esencia del espíritu, cuando fue muerto espiritualmente, dice que no discierne nada de lo que tiene que ver del Espíritu de Dios. No discierne nada de lo que tiene que ver de Dios. Ni tampoco puede, dice Romanos 8:7.
Y como no puede, Dios tuvo que venir a resolver el problema a través de Jesús, para crear una nueva creación que pudiera realmente comunicarse con Dios y entender las cosas de Dios, del Espíritu. Y esa es la iglesia del Señor. Ese es el cuerpo de Cristo. Esa es la que tenemos, que dice el versículo 16, que tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y la mente de Cristo nos da la señal y nosotros podemos percibirla y de ahí dejarnos guiar por Él. Yo no sé si usted entendió. Yo lo voy a dejar ahí. Hay muchas cosas que pudiéramos todavía entrar. La segunda, el punto A, porque esa era la introducción, decía la importancia de nuestro espíritu para adorar a Dios. O sea, cómo nosotros adorando a Dios podemos despertar ese espíritu. Ustedes no han visto muchas veces como cuando hay un momento de adoración, como algo se abre en su espíritu. Como algo fluye de tal manera que usted dice, wow. Eso es una forma de adoración. Por eso que cuando Dios habla, y Jesús dice en Juan 4:24, dice que Él está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando hablamos de adoración, no es solamente que usted venga a cantarle aquí, porque cualquiera, hay gente que puede cantarle a Dios, pero no están adorando en el espíritu. Adorar el estilo de vida es que esa forma de vida de la nueva creación en su espíritu, que está identificando todo lo que está ahí erróneo en nuestras vidas, nosotros se lo entreguemos con un corazón abierto, que deseemos, Señor, tener la santidad cada día más en Dios. Entre más la nueva creación va siendo formada Cristo en nosotros, más la vieja creación va disminuyendo y va soltando. La única manera que la vieja creación puede ser santificada es cuando ella empieza a entender realmente lo que le sucedió a su espíritu y empieza a dejarse guiar por él. Por eso que Romanos 12:2 dice: sé transformado mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprender cuál sea la buena y perfecta voluntad de Dios. O sea que el alma, de la única manera, es ser transformado mediante la renovación de su entendimiento que tenía antes, de su propio yo. Cuando ella suelta el yo, cuando ella muera y empiece a darle cabida a ese espíritu, a esa nueva creación que tiene la esencia de Dios, es la manera que entonces el espíritu va a fluir hacia afuera. Pero en un próximo mensaje vamos a hablarle entonces de cómo nosotros podemos fluir a través del espíritu del hombre, y del espíritu de Dios en el espíritu del hombre, fluir a través de él, para entonces manifestar lo que tenemos que manifestar, que es a Cristo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y para otro mensaje.